Bueno, en primer lugar, primero quería saludar como Gabriel esta instancia en la que podemos empezar a discutir, debatir con los trabajadores del CONICET los contenidos específicos del CCT. Es algo muy importante en vistas de que por lo menos hay una promesa de abrir la discusión sobre el CCT y en ese sentido tenemos que empezar a avanzar en precisiones. Respecto a la discusión sobre el escalafón único, en primer lugar, bueno, como ya se adelantó, yo voy a discutir que establecer un escalafón único en el CCT del CONICET sea la mejor forma de reflejar todos los derechos por los que estamos peleando en un convenio colectivo de trabajo. Quería hacer antes una aclaración, que en tanto todos los que estamos acá, estamos luchando por un CCT, estamos peleando por un CCT, es porque consideramos que el actual estatuto está caduco, que genera un sinnúmero de problemas a los trabajadores del organismo y que por esa razón es necesario establecer una nueva norma ordenadora que contemple todos aquellos derechos por los que venimos luchando. Esto no quiere decir que la única solución para terminar con el estatuto sea un CCT con escalafón único. De hecho, yo voy a plantear que a mi criterio, el CCT que podamos negociar tendría que tener más de un escalafón, o tramos escalafonarios, o carreras, digamos, esas distinciones son semánticas. Yo creo que la existencia de tareas claramente diferenciadas entre todos los que trabajamos en el CONICET ameritan que todas esas tareas sean definidas para establecer con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de cada uno de los trabajadores de CONICET. Esto no implica reproducir la actual estructura de escalafones presente en el estatuto, sino crear una nueva. O sea, escalafones no es sinónimo de estatuto. Debemos preguntarnos, en primer lugar, creo que esta es la gran pregunta de esta charla, es si todos los derechos que esperamos incorporar para los trabajadores de CONICET pueden establecerse con un escalafón único. Yo creo que no, eso es lo que voy a intentar argumentar en estos minutos, pero antes hay que hacerse, creo, otra pregunta, que es, ¿qué implica establecer un escalafón único en CONICET? Esta es una consigna que se ha militado en el sindicato desde hace mucho tiempo, pero a mi criterio nunca fue definida con precisión, que es algo que vuelve a pasar en la exposición de Gabriel. Yo creo que, dado que es probable que en breve se abra, ojalá que en breve, va a depender mucho de la lucha, pero es probable que se abra la discusión del CCT con las autoridades, debemos pasar de formulaciones vagas a las mayores precisiones posibles. Y me parece que el primer paso es clarificar de qué se habla cuando se habla de un escalafón único. Yo lo planteo como pregunta porque realmente no termina de quedar claro, me parece que en el planteo de los delegados que defienden esa posición. Creo que habría que hacer dos distinciones. En primer lugar, si cuando hablamos de escalafón único estamos hablando de un único escalafón subdividido, como aparece en los CCT de otros organismos de ciencia y técnica, como INTA o CENEA, en tramos escalafonarios o grupos escalafonarios o carreras. Me parece que si es así, si la propuesta es un escalafón único subdividido en tramos escalafonarios o grupos o carreras o como sea, la distinción entre mi posición y la de, en este caso, Gabriel, pero bueno, hay otros delegados que también proponen esto, es puramente semántica. Me parece que en ese sentido habría más acuerdos que diferencias. Ahora, si cuando se habla de escalafón único entendemos el establecimiento de una única carrera y una única escala salarial que integre a todos los actuales escalafones, o sea, a todos los actualmente trabajadores de CONICET, y
los integre en una jerarquía unificada de categorías. Me parece que si ese es el caso y si esa es la propuesta, lo pregunto para que después se pueda clarificar en otras intervenciones, yo creo que eso trae aparejados más problemas que ventajas. Ahora voy a expresar cuáles son a mi criterio esas desventajas de un escalafón único planteado en este sentido. Antes quería despejar falsos problemas. En la exposición de Gabriel, y también está en el documento, pareciera que el escalafón, la actual división en escalafones del estatuto y la existencia de escalafones, es la responsable de una serie de problemas que a mi criterio tienen otras causas y que el establecimiento de un escalafón único no va a resolver. Para los que pudieron ver el documento, y también lo señaló Gabriel en la exposición, para los que pudieron ver el documento que mandamos a los que se inscribieron por el formulario, hay algunos problemas que se mencionan ahí cuya relación con la existencia de escalafones, yo creo que queda clara que no existe una relación directa. La falta de derechos laborales para los becarios, mencionaba Gabriel en su documento, la precarización del personal de gestión por la existencia de contratos a términos, las escasas posibilidades de promoción para el personal de apoyo. Aquí el problema en todo caso es el estatuto, no la existencia de escalafones en el estatuto. Son problemas que esperamos resolver con el CCT, que tenemos que pensar las soluciones para el CCT, pero que no tienen que ver, a mi criterio, con la existencia de escalafones. O sea, podemos resolverlos aunque sigamos teniendo en nuestro CCT más de un escalafón. Es más, algunos de estos problemas que se mencionan, como el tema de los contratos INEP, ni siquiera son un problema exclusivo de CONICET. El problema es el convenio de la Administración Pública Nacional, que establece esa modalidad de contratos a término, que es precisamente un convenio colectivo de trabajo que tiene un escalafón único. Se mencionan también otros problemas que a mi criterio tampoco tienen que ver con la existencia de escalafones. Uno es el de la desigualdad jubilatoria. El problema ahí no fue la existencia de escalafones en el CONICET, sino una ley que establece de manera muy genérica su campo de aplicación, razón por la cual en otros organismos, algunos de los cuales tienen escalafón único y otros que tienen agrupamientos escalafonarios, también sufrieron las mismas exclusiones que sufrieron los compañeros de la carrera de personal de apoyo en CONICET. De hecho, se tuvo que crear una comisión ad hoc para resolver este tipo de casos. El otro problema que no está relacionado con la existencia o no de escalafones o de un escalafón único es el tema de la violencia. No hay relación entre la violencia del organismo y la existencia de escalafones, y claramente es algo que no se va a solucionar estableciendo un escalafón único como única solución. Pretender que el único problema que genera violencia laboral es el escalafón es minimizar un problema que es muchísimo más complejo. De hecho, recién mencionaba la Administración Pública Nacional, convenio que se rige por un convenio colectivo de trabajo que tiene escalafón único y que no ha eliminado la violencia en otros organismos estatales. El problema es mucho más profundo, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, la ausencia de mecanismos eficaces para tratar en el organismo los problemas de violencia, y la segunda, que tiene que ver, la segunda entre otras muchas, la segunda que me parece que viene a cuento del problema del escalafón, es la falta de reglamentación acerca de tareas específicas de cada trabajador, de sus derechos y obligaciones. En este sentido, me parece que el establecimiento de carreras en el CCT, incluso más que las existentes, me parece que habría que reglamentar con mucha claridad tareas específicas como la de los bibliotecarios, traductores, editores, informáticos, etc. El establecimiento de esas carreras que permitan a su vez establecer al detalle las tareas que corresponden a cada trabajador y cuáles no, sería un mecanismo que ayudaría enormemente a erradicar arbitrariedades, abusos, sobreexigencia, etcétera, tan presentes en el CONICET. En ese sentido,
Yo creo que sobre estos problemas tenemos mucho para decir y para incluir en el CCT. Pero todo esto no tiene que ver necesariamente con el escalafón, ni es el escalafón único la solución mágica a todos estos problemas que son muchísimos más complejos. Paso a las supuestas ventajas del escalafón único para aquellos que lo defienden. La principal ventaja que se esgrime es, por lo menos a mi entender, es que la existencia de un escalafón único para el futuro CCT y CONICET ayudaría a disolver los actuales estamentos en una única carrera que eliminaría simbólicamente las jerarquías. Ahora voy a ver por qué lo es simbólicamente. Esto contribuiría a que todos los trabajadores y trabajadoras de CONICET se identifiquen como un único colectivo de trabajadores. Yo creo que esta no es una ventaja del escalafón único, primero porque la consigna de un CCT con los 4 escalafones adentro me parece mucho más inclusiva, que ayuda más a que todos nos identifiquemos como parte de un mismo colectivo de trabajadores. Me parece que la pertenencia a un mismo CCT en ese sentido es mucho más poderosa que lo del escalafón único, que como voy a señalar ahora, presenta bastantes problemas. Y a su vez, el otro problema es que un escalafón único tendería a reforzar esa jerarquía. Al establecer un sistema único de categorías en la que estaría subsumida todos los actuales trabajadores y trabajadoras de CONICET, que entiendo yo, lo entiendo, pero en todo caso lo pueden aclarar quienes plantean el escalafón único, ubicaría a los integrantes, a los actuales integrantes de la SIC, de la carrera de investigador, por encima de otras categorías equivalentes, y establecería una escala salarial en la cual esos que están a la cima de esa escala, esa lista de categorías, tendrían los salarios más altos. Creo que de esa manera se refuerza más la jerarquía que una división por escalafones o por carreras que reflejen la existencia de diferentes tareas dentro del CONICET y que ubiquen esas diferentes carreras en un nivel equivalente y complementario. En lugar de la verticalidad que es propia de un sistema de categorías único, se obtiene una horizontalidad entre las diferentes tareas. Muchos convenios colectivos de trabajo tienen división por escalafones y, por ejemplo, en el convenio metalúrgico, a ningún soldador se le ocurriría que su escalafón o su categoría, su carrera, está por encima de la de los torneros. Me parece que en ese sentido, el establecer carreras que sean equivalentes y complementarias es mucho más provechoso para lograr esta identidad de los trabajadores de CONICET y desaparecer falsas jerarquías, lo cual no quiere decir que toda jerarquía deba ser eliminada. No toda jerarquía en el proceso de trabajo de la ciencia es superflua. Por ejemplo, la existencia de directores, codirectores, coordinadores de equipo de trabajo, son tareas, son jerarquías necesarias para planificar, distribuir, ordenar el trabajo del conjunto de los equipos. Lo mismo sucede con los directores o coordinadores de unidades ejecutoras o de institutos. Lo que hay que abolir no son esas jerarquías que son necesarias para organizar el proceso de trabajo, sino que lo que hay que abolir son los abusos de autoridad, el maltrato o la sobreexigencia tan común en el trabajo científico. Yo creo que la definición clara de tareas, derechos y obligaciones correspondientes a cada escalafón y a cada categoría sería muy útil para eliminar estos problemas, sumado, claro, a mecanismos de denuncia, seguimiento y erradicación de la violencia laboral. Hay 2 argumentos adicionales en defensa del escalafón único que planteó Gabriel. Uno es el de la escala salarial unificada, que ataría todos los salarios a lo largo de esta escala de categorías del escalafón único e impediría la obtención de aumentos por separado. Como ya anticipó Gabriel, bueno, la propia experiencia
reciente de los trabajadores de CONICET muestra que esto no es así. O sea, la negociación de la paritaria de la Administración Pública Nacional, repito, donde tiene un convenio con un escalafón único, se establecieron aumentos diferenciados para distintos trabajadores. Gabriel decía que esto es algo excepcional, que necesita ser refrendado en cada paritaria. Bueno, no es la primera vez que pasa, y a su vez, este tipo de aumentos por separado son ultra comunes en la Administración Pública Nacional. El establecimiento de sumas por fuera del salario que se pagan en distintos ministerios. O sea, según en qué ministerio trabajes, te pagan un bono más o un bono menos. Los mecanismos de corrimiento de grado o el pago de plus en unidades retributivas son muy comunes. Hay una enorme disparidad dentro de la administración pública de trabajadores que están en la misma categoría, pero trabajan para distintos ministerios que cobran diferente. ¿A qué voy con esto? Que un escalafón único no es una garantía para evitar esto, no es una salvaguarda. Yo estoy de acuerdo en que podrían establecerse en nuestro convenio colectivo mecanismos de enganche salarial entre categorías, que aten incluso entre los diferentes escalafones, que aten el salario de unos con otros, o incluso poner en el CCT una cláusula impidiendo el otorgamiento de aumentos por separado. Me parece que eso es algo que ha sido muy nocivo para los trabajadores de CONICET y que hay que erradicarlo. Pero eso no es lo mismo que una escala salarial única. Y a su vez, la existencia de una escala salarial única, de un escalafón único, no es garantía contra este tipo de aumentos. Esto depende de, por un lado, la voluntad de los distintos gobiernos. Luego, de la fortaleza, la capacidad de negociación y la voluntad también de los sindicatos. Calculamos que si se abre una paritaria propia a la mano de un CCT, nuestros representantes sindicales, por lo menos los de ATE, esperemos que UPCN tenga la minoría, no van a permitir el establecimiento de aumentos diferenciados por escalafón. Pero eso no tiene que ver, no es una garantía el escalafón único. Y por último, el último argumento adicional en defensa es lo de la movilidad entre carreras. O sea, la propuesta de movilidad entre carreras es el establecimiento de concursos cerrados para que quienes reúnan los requisitos para pasar de lo que hoy es una carrera a la otra, o sea, de CPA a SIC, de personal de gestión a CPA, o a la inversa. Yo creo que esos mecanismos de movilidad, primero, no resultan necesarios, porque esa movilidad se produce naturalmente en el CONICET. Está lleno de becarios que, si se quedan afuera de la SIC, concursan para CPA, personal de gestión que concursa para CPA, o SIC que pasan a CPA. Nada lo impide. Hay concursos públicos para hacer eso, hay una serie de requisitos, se puede concursar, se puede pasar sin ningún impedimento, más desde que se eliminaron las restricciones de edad. Pero el hecho de que haya concursos cerrados, en donde prácticamente si reunís los requisitos pasás de categoría, parece que es un mecanismo que genera arbitrariedades. Además, plantea Gabriel en su documento que esto no implica generar nuevas vacantes o cargos. Bueno, en realidad sí, porque si vos tenés un CPA que concursa para sí, vos después tenés que generar un nuevo cargo para volver a contratar al CPA que está cumpliendo una función en el equipo donde está y que ya no la va a cumplir. Y así con cualquier categoría. Me parece que existan compañeros excepcionalmente realizando tareas que corresponden a otra carrera no justifica la existencia de mecanismos discrecionales de movilidad, ya que el compañero en cuestión o bien puede concursar o bien puede exigir, y esto va a ser más posible todavía si tenemos un convenio colectivo de trabajo con escalafones que defina claramente las tareas que corresponden a cada escalafón y a cada categoría, puede exigir cumplir solamente las tareas que corresponden a su escalafón. Agrego una cuestión más sobre esto. Dentro de las movilidades, me parece que la más necesaria de todas, en la que Gabriel no ha hecho tanto énfasis, es la de los becarios y el ingreso a carrera, que es una instancia donde muchísimos
muchísimos trabajadores de CONICET, cientos de trabajadores de CONICET todos los años se quedan afuera del organismo, son despedidos a mi criterio, y que esa me parece que es algo sobre lo que tenemos que discutir más en profundidad, no viene al caso, pero eso no se resuelve necesariamente con el establecimiento de un escalafón único, porque por lo menos en la propuesta en la que yo estoy pensando, la propuesta es unificar los actuales estamentos de becarios e investigadores, ya que la naturaleza de las tareas que realizan es similares. Bueno, por todo lo que expuse, y voy cerrando ya con esto, yo creo que no hay ventajas en la propuesta de escalafón único que redunden en la posibilidad de ampliar derechos laborales en CONICET, y sí muchas desventajas. La principal desventaja es que englobar tareas tan diferentes en un único escalafón necesariamente va a redundar en una definición muy difusa, muy vaga, muy general de los derechos y obligaciones de cada trabajador dentro de CONICET. Me parece que nuestra aspiración para el CCT sería que todo el mundo tenga claro cuáles son las tareas que corresponden a su categoría, cosa de que nadie puede exigirles hacer otra cosa. La existencia de categorías y escalafones en cualquier rama laboral responde a una necesidad que emerge de la materialidad del proceso de trabajo. O sea, la existencia de un mismo proceso de trabajo, algo a lo que se refirió Gabriel, no implica que todos los trabajadores de ese proceso de trabajo hagan las mismas tareas. Por efecto de la división del trabajo, cada trabajador se especializa en una tarea distinta y no en la totalidad del proceso. Por lo menos eso es lo que sucede en CONICET. Cada uno de los escalafones que actualmente componen el CONICET, habrá que repensar cuál es la mejor manera de reorganizar esas carreras, pero me parece que claramente hay tareas diferentes que son partes componentes de un proceso de trabajo que ha sido fragmentado, y en tanto eso siga siendo así, en tanto existan colectivos de trabajadores dentro del CONICET que realicen tareas diferentes, que tengan competencias y formaciones distintas, me parece que la tarea que tenemos que darnos es establecer una norma, un convenio colectivo de trabajo, que permita regular, que permita establecer claramente las tareas, los derechos, las obligaciones de cada uno de ellos. Por eso, la propuesta que yo hago es un CCT que incorpore inicialmente 3 escalafones: un escalafón de investigadores, que incluiría a los actuales becarios, uno de profesionales y técnicos, a los actuales CPA, y uno del personal de gestión. Es una propuesta inicial. Yo creo que para poder precisar más la propuesta, lo que necesitamos es buscar construir un conocimiento muy profundo de todas las tareas que se hacen en el organismo, ver cuáles son, sobre todo en dos de los actuales estamentos, el personal de gestión y CPA, en los cuales se van, digamos, creando cargos para cubrir funciones de las más variadas que probablemente necesiten establecer o nuevas carreras y escalafones o ramas dentro de esas carreras para poder definir de la mejor manera las tareas, los derechos, las obligaciones de cada una de ellas. El desarrollo de cada una de estas labores da lugar a particularidades que deben ser contempladas en el CCT, y se debe exigir que cada una de esas tareas esté especificada por cada escalafón y cada categoría. De modo, como dije, de que a nadie se le pueda exigir un trabajo que no corresponde, ni evaluarlo negativamente, o recibir presiones y sufrir violencia por no realizar esos trabajos que actualmente están definidos de una manera muy difusa y muy general.
son tareas diferentes, las formas de evaluarlas son diferentes, no podemos establecer mecanismos de evaluación que sean comunes a todas esas tareas, la jornada laboral es diferente y también la forma de reglamentarla tiene que ser necesariamente diferente, no, la jornada laboral de un investigador necesariamente va a ser mucho más flexible porque los investigadores hacen trabajo de archivo, trabajo de campo, viajes a jornadas, etcétera, que implican que fijar un horario laboral de 8 horas que debe cumplir todos los días en el lugar de trabajo no tiene ningún sentido, pero no es lo mismo para los compañeros de la carrera de personal de apoyo o para el personal de gestión. Fijar la jornada laboral, establecer los mecanismos de pago de horas extras, es absolutamente necesario, porque si no, si eso no está claramente reglamentado, definido, te mandan un WhatsApp a las 12 de la noche y lo tenés que contestar, porque si no después te evalúan negativamente. Entonces me parece que eso y muchas otras cosas más, licencias específicas, pago de plus específicos, son cosas que se tienen que definir para cada carrera, para cada categoría, y no pueden estar subsumidos en una norma tan general que nos incluya a todos dentro de un mismo escalafón. Creo, y ahora sí cierro, que lo que tenemos que pensar es cómo vamos a reflejar en el CCT la diversidad de tareas que realizamos hoy los trabajadores y las trabajadoras del organismo para poder establecer claramente los derechos y obligaciones que corresponden a cada uno. Eso nada más.